Bien, doctor Aurelio Romani, gracias por atendernos aquí en su consultorio. Bueno, en momentos muy especiales para usted, ha cumplido 60 años en la profesión. Antes que nada, felicitaciones y buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Creo que te ha molestado en esta nota. Bueno, Aurelio, no es fácil llegar a 60 años de profesión. ¿En qué momento lo encuentra? Veíamos algunas fotos, algunos videitos de esa sorpresa que le hicieron en el centro de salud días atrás, donde lo recibieron con mucha alegría. ¿Cómo está usted? Bueno, la verdad que yo cuando tenía que ir a atender a la salita y pensé entre mí, puede ser de que me esperen alguien ahí. Pero cuando iba llegando no vi auto, no vi nada. Yo dije, bueno, pasó esto. Pero bueno, cuando entro a la sala me encuentro precisamente con las autoridades y bueno, para hacerme un reportaje, ¿no es cierto? Y un recibimiento que gracias a Dios, bueno, estuvo muy lindo. Doctor, hoy está recogiendo los frutos de todo lo que ha sembrado, ¿no?, a lo largo de su vida. Vamos a empezar un poco por el comienzo. Hace 60 años, me imagino que muchos más todavía, decide ser médico o empezar la carrera de medicina. ¿Cómo fue la decisión? ¿En base a qué? ¿Quién lo impulsa? Habrán sido también momentos bastante especiales. A estudiar medicina. A estudiar medicina. Bueno, mira, yo correspondo a una familia donde había 4 hermanos varones, ¿viste? Y bueno, mis hermanos trabajaban en el campo. Y yo era el cuarto. Entonces, veía de que ahí, en cierto sentido, el trabajo no era tanto para que yo también pudiera trabajar. Entonces dije, bueno, yo voy a tratar de hacer algo distinto. Y bueno, pensé estudiar. Entonces le dije a mis padres, mirá, le digo, yo quiero tener una carrera, quiero estudiar, le digo, porque están en el campo acá todos. Y bueno, y entonces me decidí ir a Gualeguaychú. Y ahí, bueno, ahí tuve que ir por medio terrestre, indudablemente fui en la estancia de la Esmeralda, estaba el dueño de la estancia Pirán, y con él pude llegar a Gualeguaychú. Y bueno, y ahí había un Benedetti, de los Benedetti y Cuchilla Redonda, y que tenía su casa de familia en Gualeguaychú. Ella era Pocha Carmona, que era directora de la Escuela Mateo de Gualeguaychú. Y bueno, me recibieron y me estuvieron un año. Y ahí estuve un año, después con un compañero, Hugo Sack, era de los dueños del Hotel Alemán de Gualeguaychú. Entonces, mirá, yo tengo una habitación allá, si quiere ir, bueno, le digo, macanudo. Entonces agarré y me fui a la habitación del Hospital Alemán y de ahí, bueno, iba al colegio, donde estuve 5 años y bueno, hasta que me recibí. Y ahí se recibe y la decisión de estudiar medicina. Bueno, y ahí me recibí, ¿viste? Y yo dije, bueno, tengo que seguir una carrera, porque, ¿cierto? Yo tenía mucha facilidad en la matemática. Me acuerdo en 3er grado, viene la maestra y dice, hay un solo alumno que tiene todos los teoremas bien. ¿No? Yo no era el mejor alumno, yo estaba en el medio. Y bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Yo. Era Aurelio Romani. Era Aurelio Romani. Y eso se repitió un 4º año. ¿Viste? El 4º año se volvió a repetir. Hay un solo alumno. Y bueno, por lo tanto yo veía que tenía facilidad para estudiar ingeniería, ¿viste? Por la matemática, por todas esas cosas. Pero la vi un poquito fría, ¿viste? No había pasión quizás en eso. Exactamente. Entonces por eso me decidí por la medicina.
Estudiar medicina hace 70 años, o 65 más o menos cuando usted empezó a estudiar, era también una decisión de vida, porque ser médico en aquella época significaba, sigue significando, ¿no? Pero era una decisión demasiado importante. ¿Le costó, tuvo que adaptarse a un montón de cuestiones, se le hizo sencillo por esta facilidad que tenía usted para las matemáticas y para diferentes cuestiones? Sí, ¿Cómo fue la carrera? Bueno, yo la verdad que fui a rendir el ingreso. En ese tiempo se rendía ingreso y gracias a Dios anduve bien. Aprobé el ingreso y entonces inicié la carrera, ¿viste? Cuando termina la carrera, Aurelio, ¿usted se queda en Buenos Aires, viene a la zona de Ole en algún momento? ¿Cómo empieza el periplo ya como profesional? No, yo terminé la carrera. La verdad que Buenos Aires no me gustó. O sea, yo dije... tenía posibilidad de seguir estudiando, pero decidí no venirme directamente a Entre Ríos a ejercer la profesión, ¿viste? Y bueno, ahí estaba acá en La Roque y había fallecido el médico de Ol y le digo a mamá, mira, yo voy a ir a ver cómo pasa, porque tengo que entrar en todos los problemas de médico, le digo. Uh-huh. Y bueno, me fui allá, conocí el pueblo, conocí la gente y me vine para acá, ¿no? No me vine con decir voy a regresar. Y bueno, pasaron los días y de repente apareció el intendente de Ibicuy para que yo fuera a atender allá. Y bueno, la que se quejó fue mi madre también. Tuviste 7 años fuera y ahora te vas a ir otra vez. Bueno, sí, déjame, mamá, le digo, tengo que ir a probar, tengo que empezarle. Y bueno, le digo, voy a ir por 1 o 2 años, pero fueron 23 años. La cuenta se estiró un poquito. Sí. La cuenta se estiró. Sí. Pero bueno, la gente muy buena, ¿viste? Entonces, la verdad que me vine porque mi señora se me venía. Me trajeron los familiares acá. Sí, es lo que a veces pasa. Aurelio, los primeros pacientes, ¿los recuerda por ser los primeros pacientes o recuerda seguramente algún nerviosismo propio de decir, bueno, ahora sí empieza, esto es la vida en serio, se acabaron los libros y hay que empezar con la práctica? ¿Qué imagen tiene de aquellos primeros momentos, de aquellas primeras atenciones? Bueno, mirá, allá no había medios para ejercer la medicina. Inclusive no había ambulancia. Si yo tenía un enfermo que necesitaba mejor atención, tenía que trasladarlo en tren a Gualeguay, o si no en tren, cruzando el Ferriguá a Zárate. A Zárate, claro. Eran los puntos donde yo podía derivar a los pacientes, ¿viste? Y bueno, había algunos que inclusive tenía que acompañarlos, sí o sí, al paciente, ¿viste? Y me iba con ellos. Pero era un problema bravísimo, hasta que, bueno, se consiguió una ambulancia. Los caminos eran horribles, entonces también se solucionó el problema de la vía terrestre y bueno, se empezó a derivar ya con más comodidad, ¿viste?, a los pacientes la ambulancia. Hoy da la sensación de que, obviamente, no todas las dificultades de la medicina, pero el médico se dedica, si se quiere, a hacer medicina. En aquel momento usted era médico, era policía, era consejero, era, si se quiere, hasta el chofer en alguna oportunidad, por todas estas cuestiones que está contando, ¿no? Sí, no, por supuesto. Yo hacía todo lo que podía en relación a la medicina, ¿viste? Y bueno, también uno... para descansar, digamos, un poquito, me dedicaba a otras cosas, ¿no es cierto? Y bueno, ya por ejemplo, no había iglesia. La iglesia era una capilla, era una casilla de madera. Y bueno, ahí yo empecé en la comisión pro templo, ahí trabajando muchísimo. Hasta que se construyó la iglesia. Aquellos tiempos, ¿no? Claro. Y bueno,
Y ahí estaba en la iglesia colaborando con el sacerdote, con todo, ¿viste? Bueno, trabajando, haciendo una medicina cristiana, digamos, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que más se valora aquellos tiempos de todo tan a pulmón en el sentido de todo esto que cuentan, ¿no? Todas las dificultades que había que sortear? Sí, no, por supuesto. Indudablemente que sí, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, yo tenía que atender toda la zona. Tenía que atender el personal del Ferriguá. Tenía que atender... era médico del ferrocarril, era médico de la obra social, era médico de policía, era médico del hospital. ¿Viste? O sea que tenía un trabajo bárbaro, ¿no es cierto? Y bueno, yo hacía todo lo que podía, todo lo que tenía en mi alcance. Pero gracias a Dios, ¿viste? Tuve una ayuda sobrenatural, una ayuda bárbara. Y bueno, podía por lo menos atender a la gente. Aurelio, y 22, 23 años después de haberle dicho mamá voy por un par de años, volvió aquí a la zona. Dijo que por una cuestión familiar, porque su esposa se quería volver. Exacto. Entonces me vino a La Roque. ¿Eso costó o cómo fue un proceso que se fue dando? No, la verdad que me costó un poquito porque extrañé muchísimo a la gente de allá. Extrañé mucho la medicina, ¿viste? La medicina que yo ejercía allá y a la gente, una gente buenísima, muy, muy buena. Y bueno, llegamos a La Roque y ahí empezamos a atender, ¿viste? Yo siempre tuve esa prioridad de hacer la mejor atención posible para el paciente, ¿no? ¿Qué tipo o cómo era el paciente que llegaba? Porque me imagino que habrán venido problemas de todo tipo, porque hoy existen especialistas de un montón de cuestiones. Hoy si uno tiene un problema en un ojo va al oculista, el otro tiene un problema en la piel va al dermatólogo, pero en aquel momento todo recaía en el médico, era un gran abanico, ¿no? Había que saber de todo. Sí. Bueno, uno, viste, de acuerdo a lo que hace, ver la psicología del paciente, viste. Y bueno, indudablemente que el estado nervioso influye en la sintomatología de la enfermedad, influye, por ejemplo, en la tensión arterial. Vos, por ejemplo, le tomás la presión arterial a un paciente que recién entró en el consultorio, tiene una medida. Pero bueno, yo le tomaba 2 y 3 veces. Cuando el paciente más o menos se le pasaba el estado de tensión, esa presión era la que yo tenía en cuenta, ¿viste? Claro. Eran pequeños gajes del oficio que se iban aprendiendo. Por supuesto. Doctor, y aquí en La Roque, bueno, con su consultorio, después también en el hospital durante muchísimos años, sí. Hasta que en algún momento el hospital también, tiene que ya abandona el hospital. Hoy está puntualmente usted en el centro de salud, aquí en su consultorio, feliz con este momento de su vida, ¿no? Sí, la verdad que en este momento estamos ahí, la actividad mía es el consultorio y el centro de salud, ¿viste? Ya hace 25 años. Aurelio, ¿y se acerca algún chico, algún joven? Vio que hoy los adolescentes, los chicos tienen un montón de inquietudes, pero a la vez tienen un montón de dudas, de cosas que no saben qué van a hacer en el futuro. ¿Se acerca alguno que le dice, doctor, quiero estudiar medicina, qué me aconseja? ¿Puede ser, es difícil, es fácil? ¿Cómo se acerca alguno a preguntar, a consultar o por ahí? No he tenido esa consulta en realidad, ¿no es cierto? ¿Viste? Por lo menos estudiante del secundario que quiere estudiar medicina, ¿no? Y en 60 años de profesión tendrá seguramente un montón de anécdotas para acordarse. ¿Se acuerda de alguna en particular que todavía diga, aquella paciente que llegó con tal cuadro? ¿Se acuerda de alguna en particular que la te guarde en su corazón o en su memoria? Bueno, mirá, son muchísimas. Son indudablemente anécdotas muchísimas, ¿no es cierto? Acá en La Roque tuve la oportunidad de tratar a este chico Tero.
Otero fue un muchacho que, Olegario Otero, no, bueno, no recuerdo el nombre. Sí, no importa el nombre. Pero tuvo un accidente de tránsito acá cerca del frigorífico, un automóvil. Y bueno, lo llevaron al hospital y dado la intensidad del traumatismo fue derivado a Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, resulta que a los pocos días lo traen de vuelta desahuciado. Lo trajeron a morir, que no había medios para que salvara su vida, ¿viste? Y bueno, indudablemente que uno hace hasta que no se muera la persona, trabaja, ¿no? Y bueno, había una sala individual ahí en el hospital y lo interné en la salita y estaba en coma, indudablemente, ¿no? Le puse una enfermera, Margarita Ecker, de Ecker. La puse la única enfermera, o sea, ella solamente iba al hospital a trabajar con este paciente, con Otero. Nada más, ¿viste? Porque por los microbios y todas esas cosas. Y bueno, lo primero indudablemente era todo suero endovenoso, ¿viste? Hasta que por ahí se pudo alimentar por boca. Y bueno, ahí estaba, ya te digo, una atención, la kinesióloga y todo, ¿viste? Y bueno, la verdad es que se fue reponiendo, hasta que un día dio sus primeras palabras. No te imaginas cuáles fueron las palabras. La primera palabra fue mamá. Como un bebé recién nacido, volver a nacer. Exactamente, volver a nacer. Mamá. Fue la primera palabra que dijo. Y bueno, después siguió recuperándose. Con el trabajo de la kinesióloga se restablecieron los músculos, las articulaciones, y bueno, se pudo levantar y caminaba, andaba. O sea que Otero volvió a nacer. Sí, bueno. Bueno, eso es uno de los recuerdos que tengo acá de La Roque, ¿viste? Claro. Doctor, ha cambiado muchísimo la medicina en esto que veníamos hablando, ¿no? De aquellos primeros momentos a lo que es hoy, donde hay muchas más facilidades, si se quiere, para poder trabajar. ¿Esta es mejor o esta o se queda con esta o todavía extraña aquella anterior donde era todo más a tracción sangre? La verdad que la extraño porque era más linda. Era más linda porque uno tenía que vérsela con todo. Ahora es una medicina derivativa, ¿viste? Vos tenés un paciente acá y si no podés solucionar el problema, lo deriva a la especialidad correspondiente. Tenemos caminos buenos y todo, se puede llegar a Orochú, se puede llegar a Gualeguay, bueno, a Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero en aquellos tiempos no había ese medio de comunicación, ¿no? Bien, doctor, va a seguir atendiendo hasta que le den sus fuerzas, ¿no? Mirá, eso es su vida. Hasta que Dios me dé la lucidez de hacer el diagnóstico y de hacer una receta. Yo, por ejemplo, hago una receta en mi consultorio o en el centro de salud. Hago la receta y la reviso a ver si la hice bien. La reviso a ver si le di la dosis correspondiente. O sea, yo con eso me quedo tranquilo y sé cómo atendí al paciente. Doctor, muchísimas gracias por habernos recibido. Queríamos tener también un pequeño gesto yo siempre digo de que es importante reconocer y valorar todas estas cuestiones y la gente que tiene una carrera y que ha dejado, como en su caso, parte de su vida al servicio de la comunidad, y sé que la gente del otro lado también piensa lo mismo, así que agradecerle, felicitaciones por todo esto que ha venido contando, y bueno, a los 65 años o a los 70 con la medicina volvemos a hacer la misma nota, ¿le parece? Muy bien, muchísimas gracias por
que te haya molestado. Muchas gracias. Muy amable. Te felicito por tu trabajo. Gracias.